estimados hermanos, siempre es un gusto nuevamente el volver a compartir con ustedes la palabra del Señor, especialmente cuando en esta ocasión, aquí en Frutos de Fe, he de empezar a compartir una serie de mensajes que tienen que ver con el matrimonio. Y bueno, comparto con ustedes este mensaje que lleva por título la suma, la resta, la multiplicación y la división para asegurar un buen divorcio. Permítanme compartirles lo que dice el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 1, y que dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta aquí esta lectura. Estimado amigo, estimado hermano, querido familiar, si tú pensaste que en este momento yo iba a dar alguna razón que pudiera justificar un divorcio, pues te he decepcionado. La Biblia habla acerca del divorcio, pero yo quiero darle un giro a esta palabra. Ciertamente el Evangelio y en el principio dice el Señor que Moisés había dado estas leyes, estos estatutos para las personas que querían divorciarse. Esto por la dureza del corazón nuestro, del ser humano. Pero Jesús mismo refiere que en un principio no era así. No es la voluntad de Dios que nos divorciemos. No voy a entrar en detalle cuándo se está permitido o no el divorcio. La Biblia, vuelvo a repetir, habla acerca del divorcio. Pero bueno, yo comento esto porque cuando aplicamos las matemáticas de Dios a favor nuestro, esto nos va a ayudar. ¿Y por qué digo las matemáticas del Señor? Nosotros como seres humanos aprendimos desde pequeños 4 operaciones sencillas que son la base de las matemáticas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cuando nosotros aplicamos con exactitud estas operaciones, seguramente estaremos obteniendo muy buenos resultados. Por ello es que cuando aprendemos a sumar, restar, multiplicar y a dividir, nosotros estaremos obteniendo buenos resultados y estar haciendo aplicaciones correctas a nuestra vida diaria. Voy a hacer una comparación de esto
con las matemáticas del Señor. Miren, en muchas ocasiones, los que somos casados, a veces inconscientemente o en ocasiones conscientemente, aplicamos estas operaciones, pero para mal. Cuando empezamos a sentir, a tener rencillas con nuestra esposa, con nuestro esposo, nosotros empezamos a sumar a nuestro matrimonio cosas que no edifican nuestra vida matrimonial. Un chisme, por ejemplo, lo empezamos a hacer más grande y más grande, de tal manera que el día de mañana ya no podemos con esto y esto empieza a mermar en nuestra vida matrimonial. Cuando empezamos a guardar secretos a nuestro cónyuge, esto empieza a restar la confianza que entre ambos tenemos que tener. Y no se diga, el empezar a hacer divisiones, grupos, ¿verdad? En el mismo matrimonio. El esposo con el hijo, la mamá con la hija, y empieza a haber ciertas rencillas. Y se empieza a dividir la familia. Y también así, dice un dicho popular, divide y vencerás. Y tal parece que en ocasiones nos casamos con esta idea. Si empiezo a dividir, egoístamente voy a empezar a triunfar. Pero esto no es bueno para mi matrimonio. Por eso comento yo, cuando veo las matemáticas del Señor, estas son fabulosas. Estas matemáticas puedo yo verlas cuando dice la Escritura en el libro de los Hechos que el Señor iba añadiendo a la iglesia los que cada día iban siendo salvos. Hay una suma que quiere el Señor para su reino. Cada día ir sumando más creyentes para Él. La suma. Pero también dentro de las matemáticas del Señor está la resta, en el sentido positivo. Él no quiere que haya rencillas dentro de su congregación. Por eso ustedes y yo debemos evitar estas rencillas, restar cualquier cosa que no vaya a edificar. Y también así, estas matemáticas del Señor se ven, me emociona esto, cuando se ven aumentadas, cuando el Señor nos permite a ustedes y a mí compartir el Evangelio y nos empezamos a reproducir espiritualmente. Nos empezamos a multiplicar. En los grupos pequeños, cuando se comparte la palabra, a veces empezamos 2 o 3 familiares y amigos. Y al ratito, en un año, en 6 meses, terminamos el doble o el triple porque hemos multiplicado y compartido nuestra fe. Y finalmente, Él quiere que restemos toda flojera para que podamos estar conectados con Él. Así es que, estimado amigo, estimado familiar, estimado hermano, permite que la suma, la resta, la multiplicación y la división no cobren estragos negativos en tu matrimonio. Solamente así podrás
asegurar que tienes no un buen divorcio, sino un buen matrimonio. Y ahora sí, cuando aplicas las matemáticas del Señor a la vida matrimonial, esa suma, esa resta, esa multiplicación y esa división van a asegurar un buen divorcio. ¿De qué? Del egoísmo, de la envidia, de todo lo que no edifica. Y esto va a desaparecer. No es una magia, es palabra del Señor. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Yo soy el hermano René Olivera. Chao.